bendiga y Dios bendiga a nuestro público. Madrugador, hermano, ¿verdad? Sí, pues. Me está comentando, ¿verdad? Que madrugamos los sábados, los domingos, a veces los martes. Los martes, bueno, pues un madrugadero todos los días. Sí, todos los días. Como que ya hace falta descansar así, levantarse tarde, cuando menos a las 8 o 9, ¿no? Ya me había desacostumbrado, porque Sí. en Mexicali tenía que levantarme a las 4, 4:30, pero me trabajaba a las 5. No es nada desconocido para usted. Ni para mí tampoco, ¿verdad? Así que no se preocupe. 14 años, 12 años trabajando en el centro de universidad. Fíjese, ¿no? Levantándome también, igual. Temprano, pues hay 5 que de llegar. la mañana para llegar, para estar listo y llegar antes de las 7. ¿no? Sí. Y bueno, pues son gajes del oficio. Gajes del oficio. Son negritos del mismo arroz. Negrito del arroz. Aunque es negrito, de todos modos es arroz. Muy bien, bueno, pues en este programa yo creo que vamos a dedicarlo a, nos vamos a estar haciendo memoria o recordando pues de la salud del hermano Pastor Carlos Bru, Sí. verdad que en estos momentos se encuentra pues un tanto cuanto delicado, tengo entendido que está hospitalizado. No, ahorita ya está en casa. Ajá. Lo está hospitalizado, lo llevaron, luego lo volvieron a hospitalizar. Sí, es que Lo volvieron a regalar a casa. sí, nomás tuvo unas 5 o 6 horas que lo estuvo en el hospital y lo regresaron a casa. Y ahorita pues ahí está en casa y ahí pues ya la medicina, la ciencia médica dice pues ya no tiene caso internarlo y todas las cosas mejor. ¿Pero qué dice Dios al respecto? Ese es el, dijo el cuyo, ese es un pleito. Eso es un pleito, ¿verdad? Pues hay poder en Jesús, mis hermanos. El pastor Carlos Bru es un pastor muy amado, muy conocido en nuestra ciudad. Y pues le enviamos un cordial saludo. Él ha sido, creo por 2 periodos, presidente de la Alianza Ministerial Evangélica Ensenada, ¿verdad? Así que pues le amamos, pastor. Si está viendo este programa, pues reciba un fuerte y cordial saludo, un abrazo de sus amigos aquí que le estimamos. Pastor, ¿de qué nos va a hablar esta mañana? Hoy vamos a hablar de Dios. De Dios, no, obviamente. Dice, vamos a la iglesia y dice, ¿y qué van a hacer ahí? Vamos a hablar de Dios. No, dijo, mejor me quedo en la casa, dijo. Si hablan de Dios, dice que no van a hablar de mí. La santidad. Hoy hablaremos sobre el tercer tema, ¿verdad? Sobre el tema el amor a mi santidad. ¿Y por qué digo el amor, verdad? Porque uno tiene que tener amor a las cosas. Ajá. ¿Verdad? Apego, ¿no? Tenemos que apegarnos a las cosas. En este caso, ¿verdad? Todo va en el círculo alrededor de Dios. Dios es el centro. ¿Verdad? Pero, ¿qué es de...? Primero, Él nos ama tanto que nos da a su Hijo. Y luego nosotros ahora, ¿cómo respondemos? ¿Verdad? Porque las cosas tienen que ser... Con aceptación. Con aceptación, exactamente. Ajá. Si Dios se desprendió de lo más amado que Él tenía, ahora nosotros, ¿cómo respondemos? Aceptando el regalo. Exactamente. Pero también escuchaba yo una plática aceptándonos a nosotros mismos y aceptando a nuestro prójimo, así tal como es, ¿no? Sí, eso es una parte tripartita, ¿no? Tenemos que amar a Dios, amar a nosotros mismos para poder amar a los demás. Y si hay aceptación, hay felicidad. Hay todo. Y si hay aceptación, hay felicidad, hay salud, hay sanidad. Armonía, hay sanidad. Muchísimas cosas. Qué maravilla. Vamos a escuchar muy atentamente, así pastor. Es. Adelante. Así es. El amor a mi santidad es un tema que no es una ocurrencia mía, ni mucho menos. Yo manejo muchos temas diversos, sobre todo temas bíblicos que se relacionan con Dios y el ser humano. Y este tema, ¿verdad?, fue algo que Dios me mostró antes de terminar el año 2017, que tenía que introducir este tema sobre el amor a mi santidad. Por lo regular el pueblo habla de Don Francisco, el Papa de Roma, es mi santidad, pero prácticamente él es un hombre como cualquier otro hombre que esté dedicado a su culto o a su religión. Es el amor, ¿verdad?, a su santidad en lo que corresponde a su credo. Pero
cuando hablamos del cristianismo en general, cuando hablamos de todos los hombres y mujeres que profesan la fe de Jesucristo, lo han aceptado como el Hijo de Dios, como el Salvador de su alma, prácticamente tenemos que pensar en ese punto el amor a mi santidad, es decir, el amor a mi consagración a Dios, mi dedicación al servicio de Dios. Es parte de lo que dice la introducción. Hablar de la santidad es hablar de la consagración que una persona vive en Cristo, después de experimentar la liberación del poder del pecado y de la condenación, ya que una vez que la persona ha sido salvado o liberado del poder del pecado, la persona conscientemente, aquí no es que te ponen cuchillos, te ponen reglas y te ponen cosas por el estilo, o amenazas, o no sé cuántas cosas pudiéramos decir, pero es importante, ¿verdad?, que ya que la persona ha experimentado la salvación de su alma, la liberación del poder del pecado, de la condenación, ¿verdad?, la persona conscientemente dedica su vida al servicio de Cristo y de Dios. Porque dedica su vida al servicio, no solamente dedica su vida a la oración, a la intercesión, al ayuno, a la lectura de la palabra, a asistir a la iglesia, a la convivencia cristiana, sino dedica su vida al servicio de la obra de Dios, llevar la palabra, dar testimonio realmente de lo que somos y lo que profesamos. Hoy en este pasaje voy a redactar un pasaje que Dios me dio en la madrugada para amanecer el jueves. Y este pasaje se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios. El domingo pasado hablé en una forma general casi de todo el libro, usando versos de cada capítulo, versos 1, 2, 3 de cada capítulo. Pero aquí voy a centrar mi plática sobre el tema el amor a mi santidad en Efesios capítulo 4 del verso 17 en adelante, si es posible hasta el verso 32. Fíjese bien, amigo, hermano, profesante de la fe en Cristo Jesús, o personas que nos consideramos siervos o servidores del Señor, pastores o iglesia en la forma general. Mira lo que dice Pablo, y ojalá que podamos entender el centro básico, el mensaje básico de este pasaje. Pablo decía estas palabras a la iglesia de los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los otros gentiles a los que Pablo se refiere son los no conversos. Gentiles prácticamente somos todas las personas que no somos judíos según el concepto bíblico. Así que cuando Pablo habla de los otros gentiles, está hablando de las personas no conversas que andaban en sus propios caminos, viviendo de acuerdo a sus propios deseos o desenfrenos carnales. Pablo está diciendo a los cristianos que nosotros no debemos andar o vivir como los otros gentiles que no conocen a Dios. Supuestamente, el gentil que ha llegado a tener una relación personal con Jesucristo, ese gentil aparta su vida de todo pecado, de toda maldad, de toda corrupción, de todo aquello que ofende el corazón de Dios. Y sigue diciendo el apóstol lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido respecto a los gentiles que no conocen a Dios, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice, y por la dureza de su corazón. La mayoría de las personas que no conocemos a Dios, que no tenemos una relación con Dios, abusamos de la vida que Dios nos ha dado.
¿Y en qué forma abusamos? Dios nos ha dado un cuerpo sano y nos ha dado toda una solución a nuestro cuerpo: frutas, verduras, legumbres, nos ha dado plantas, semillas, todo para vivir una vida salubre, una vida correcta. Pero nosotros muchas veces a esos productos que Dios pone los procesamos y los hacemos de acuerdo a nuestra necesidad, según la idea, y empezamos a transformar ciertas plantas en alcohol, en vinos, y empezamos a destruirnos. En lugar de tomar la parte natural, la parte normal, lo procesamos según nuestro concepto, y luego aquí tenemos lo que tenemos actualmente: un desastre. Un desastre en el alcoholismo, en las drogas, y estamos totalmente descontrolados, desubicados, y nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Por eso Pablo dice: ajenos de la vida de Dios, porque usamos indebidamente, incorrectamente, usamos nuestro cuerpo para beber alcohol que destruye nuestro organismo, que destruye nuestros miembros. No solamente, sino la estabilidad del ser humano. Y ahí tenemos un montón de mujeres abandonadas, niños abandonados, tenemos hombres hablándose en las calles, en los puentes, debido a eso que nosotros llamamos bueno. Por eso la Biblia dice que en los postreros días la gente a las cosas malas le llamaría bueno, y a lo bueno le llamarían malo. Eso es exactamente lo que vemos hoy. Y no importa en qué nivel de sabiduría, de ciencia o de conocimiento, el hombre está embotado, está controlado por fuerzas satánicas. Los gentiles, porque eso es lo que vemos, cerrado, ¿verdad?, e ignoran el amor de Dios. Por eso viven de acuerdo a su criterio. Pero los gentiles, ¿verdad?, cristianos, digamos conversos, prácticamente se apartan de eso. Por lo tanto nos llaman ignorantes, nos llaman fanáticos, nos llaman una serie de cosas que precisamente por la ignorancia de esta gente, de quién es Dios y quiénes son ellos, prácticamente hablan puras tonterías, puras cosas que no valen nada, simplemente desfiguran el personaje. Sigue diciendo Pablo en el siguiente versículo: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o toda cosa sencilla, toda cosa buena, perdieron su sensibilidad, decía el apóstol, se entregan a la laxivia, al desenfreno de su carne, para cometer toda clase de impureza. Ahora notamos todo lo que hay, cómo el hombre ha trastornado lo normal, ¿verdad?, lo normal hacia lo anormal. Ahora lo normal de un matrimonio no es normal, ahora entramos a lo anormal. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, prácticamente desintegrando nuestra identidad y la razón por lo que fuimos creados y para lo que somos, ¿verdad?, en esta vida. Nos degeneramos y caemos en eso que se llama laxivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y se corrompen a tal manera que piensan que están bien, según reglas, estatutos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obviamente lo han hecho todo esto hombres que no están cuerdos, porque están tras cuerdos, no están en lo normal, están en lo anormal, por desgracia. Pero escuche bien esta parte: los cristianos no deben vivir de acuerdo al pecado, porque el pecado ya en un cristiano es al pasado. Eso ya pasó, eso ya murió, eso ya se fue. Y sigue diciendo: mas vosotros, decía Pablo, haciendo un análisis a la iglesia, mas vosotros, decía, no habéis aprendido así a Cristo. Todo cristiano aprende de Cristo a vivir una vida sana,
una vida santa, una vida limpia, una vida justa, apartado de toda especie de mal, de todo aquello que no solamente ofende el corazón del Creador, sino que desfigura nuestra verdadera identidad, y eso nos hace ser personas corruptas, caer en el camino de la corrupción de alguna manera. Y sigue diciendo Pablo, si en verdad le habéis oído, porque el oír a la palabra despierta la verdadera fe. Y dice a Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, ¿verdad? Enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad es lo que libera al hombre de la mentira y del engaño. La verdad es lo que la persona lo hace apartarse totalmente de la oscuridad y de la mentira para vivir en la verdad de la existencia del ser humano, pero también en la verdad de Dios, que es prácticamente la que nos cubre, nos libra de todo engaño y de toda mentira y falsedad de este mundo. Si en verdad, decía, le habéis conocido. La enseñanza de Cristo es vivir conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es vuestra santidad, es vuestra consagración, es vuestro apartamiento de todo aquello, ¿verdad?, que deshonra a Dios y también desfigura nuestra personalidad o nuestra identidad como seres humanos. Y el versículo siguiente, 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cristianos, pastores, hermanos, concienticen esta escritura, concientícela bien, analícela bien, y mire lo que dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de llegar a Cristo, antes de llegar al conocimiento de la luz y de la verdad. Decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al despojarse o al liberarse de esa vestimenta sucia, de esa vestimenta que desfigura realmente quién eres tú como ser humano, dice, despójate de eso. Es como cuando uno va a la ducha o al baño, se despoja de todo a fin de recibir el agua, aplicar el jabón para que desaparezca toda impureza. Despójense de toda esa maldad que nos está arrastrando y nos está llevando a un desastre en nuestra vida humana, en nuestra vida social. El cristiano tiene que hacer una diferencia entre la vida del pasado, antes de conocer a Cristo, y su vida en el presente, ahora que profesa la fe en Cristo. Ahora en Cristo, despojarse del viejo hombre, de la vieja naturaleza pecaminosa, de la vieja naturaleza engañada por las mentiras y los engaños del diablo. Despójese de todo eso, porque escuche bien, el diablo está sentenciado a un lago de fuego que arde con fuego y azufre. No creo que si usted sigue en esa creencia o sigue arrastrado por sus ideas, no creo que vaya a ser muy cómodo en el final. Quítese esa idea de que las cosas nadie las sabe. La Biblia lo revela, la palabra lo revela, y usted me puede decir que quién la escribió. Piense lo que piense. La Biblia es la palabra de Dios, reconocida mundialmente, el único libro que nos habla la verdad. ¿Quién te hizo? ¿Por qué te hizo? ¿Para qué te hizo? Y las razones de tu existencia. Si tú quieres seguir en la barbaridad de las ideas absurdas, puedes seguir. Es tu decisión. Dios no te va a meter una pistola en las costillas o en la mente o en la cabeza para que decidas. No, el hombre es un ser con un libre criterio, libre albedrío, y el hombre tiene que decidir y debe decidir sobre lo que hace o lo que no hace. Si lo hace mal, sabe que el mal tiene un resultado. El que hace el bien también tiene un buen resultado.
no se engañe, no viva engañado de acuerdo a los conceptos equivocados del ser humano. Escuche bien lo que la palabra sigue diciendo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El cristiano, ¿verdad? El cristiano que es una persona que sigue a Cristo, fíjese bien, ha recibido una renovación, una restauración, una reconstrucción, una regeneración. Escuche bien. El cristiano en Cristo ha recibido una renovación en su mente por el Espíritu Santo, el cual, ¿verdad? El cual ha puesto la mente de Cristo. Pablo decía que nosotros tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu Santo que vive en nuestra vida, y el Espíritu Santo es el que nos revela quién es Dios, es que nos revela quiénes somos nosotros y en la condición que vivíamos, porque una de las funciones del Espíritu Santo es que viene y reprende al mundo, reprende al hombre en su condición, revela la maldad y el engaño. Escuchen bien esto. El versículo 24, y decía, y vestíos del nuevo hombre. Si nos hemos despojado del viejo hombre, de la vieja naturaleza pecaminosa y engañosa, ahora debemos vestirnos del nuevo hombre, ya creado en Cristo. Y decía Pablo, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos ahora renovados, transformados, cambiados en nuestra vida. Y escuche bien esto, el cristiano ha recibido una investidura de poder, ¿verdad? De poder para vivir de acuerdo al deseo de Dios, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya hay una mente reformada, transformada, y ahora ya vemos las cosas diferentes. En el pasado todo nos parecía bien, pero ahora ya no podemos vivir de acuerdo a ese sistema. Por lo cual, el versículo 25, desechar la mentira, esa mentira que nos ha engañado tanto, desechar la mentira y hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y es interesante que aprendamos como cristianos no solamente a vivir en la verdad, sino a hablar la verdad con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Porque nuestros semejantes, muchos de ellos viven en ignorancia, viven lejos de Dios, viven de acuerdo a los rudimentos de este mundo. Amigos, amigas, hermanos en Cristo, un cristiano que vive en santidad debe hablar siempre de acuerdo a la verdad, ¿verdad? Con su hermano, con su prójimo, con su semejante. Vamos a irnos a un corte y luego vamos a regresar rápidamente para continuar el mensaje. El tiempo se nos va así rápidamente, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad?, por esta alabanza. Espero que esté tocando sus vidas. Ojalá que un día tengamos ese disco y ustedes puedan tenerlo ya en casa para que lo toquen a sus familias. El verso que sigue, donde estamos estudiando, ¿verdad?, este tema sobre el amor a mi santidad, basado en Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el 32. Estamos en el 26. Pablo decía estas palabras: airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es normal que nos enojemos, es normal que a veces seamos provocados a ira, es normal, pero escuche bien lo que la palabra de Dios dice como personas cristianas. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podríamos traducirlo un poquito de esta manera. Es inevitable en ocasiones enojarse contra una persona por algo que nos hizo, justo o injustamente, y a veces de pronto nos airamos, nos enojamos. Pero escuche bien, no permita que el sol decline sin que usted haya reaccionado y tenga usted una actitud de perdón.
porque es peligroso permitir que el coraje nos lleve hasta un resentimiento, hacia una amargura y nos lleve a aplicar en ocasiones venganzas. Si me hizo, pues yo también le hago. Escuche bien, como persona cristiana, como persona consagrada al servicio de Dios, debe evitar esto, porque debido a ello hay destrucciones familiares, hay destrucciones internacionales por la guerra, por el coraje o por la envidia o por cosas que en ocasiones se desprenden. Debemos evitar como cristianos. Usted y yo somos hombres y mujeres de paz, de familia, y debemos evitar esto. Pablo decía: airaos y no pequéis, dice, y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como cristianos no debemos permitir, ¿verdad?, que el enojo nos gobierne, y mucho menos permitir que el sol se oscurezca sin arreglar, ¿verdad?, el asunto, ¿verdad?, que del enojo. Y luego también decía: ni deis lugar al diablo, porque el diablo está buscando todo tipo de ocasión para meternos en problemas, para meternos odios, rencores, resentimientos, amarguras, venganzas. El diablo está buscando la manera de meter todo esto. No debemos permitir que el diablo tome ventaja, ¿verdad?, del enojo, y este nos lleva a las amarguras, al odio y muchas veces a las venganzas, como suele pasar en cantidad de personas. Escúcheme bien: el que hurtaba, o sea, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más, decía Pablo, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Como prójimos, nosotros tenemos la responsabilidad de amar al prójimo, y cuando sea posible, extenderle la mano, ayudarlo si está dentro de nuestra, digamos, al alcance nuestro. Como santos, como personas consagradas, no debemos robar, sino todo lo contrario, debemos compartir, ¿verdad? Compartir cuando tengamos la oportunidad con las personas necesitadas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que deseas que hagan contigo, tú debes también hacerlo a los demás. Si deseas que la gente te trate bien, pues trata bien. Si quieres que tú tener un respaldo en la vida el día de mañana, pues es muy sencillo. Empieza a amar, empieza a respetar, empieza a ayudar, empieza simplemente a tener buenas relaciones, y tú vas a tener buenos resultados en la vida. Las personas aisladas, en primer lugar, Dios no nos hizo para ser aislados. Dios nos hizo para compartir nuestra vida con una esposa, con los hijos, y eso es una parte de lo que es la parte de nuestra sociedad. Somos hijos de Dios, somos parte de una familia y vivimos en un mundo. Por lo tanto, nosotros siempre debemos aprender a vivir en respeto, en temor, en reverencia, en reconocimiento de la importancia de los demás. El verso que sigue, el verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Toda palabra, digamos, que corrompe el lenguaje, que corrompe el idioma, que ofende a nuestro semejante, debe ser eliminada de nuestro vocabulario. Palabras alteradas, palabras corrompidas, palabras con malos sentidos, debe ser evitada, debe ser cambiada totalmente por la palabra de Dios. Una palabra que puede traer salud a un enfermo, que puede traer esperanza a un desesperado, que puede traer consuelo a una persona triste. ¿Por qué no habla mejor palabras que edifican, que confortan, que ayudan, que animan para que el hombre siga viviendo mejor, en mejores condiciones? Amigos, hermanos, cambie ese lenguaje
que destruye, que desintegra su identidad. Yo he visto hombres sumamente preparados en psicología, sociología, letra, filosofía, pero tienen un lenguaje, híjole, un lenguaje que parece un infierno, un lenguaje sucio, un lenguaje que no está al alcance de la preparación de esa persona. A veces se queda uno frío con el lenguaje que usan esos personajes y sin embargo tienen una forma de hipocresía cuando están frente a públicos, hablan unas palabras tan bonitas desde el punto de vista de la filosofía, la ciencia y la letra, pero en su vida normal tienen un lenguaje, híjole, que desfigura completamente. Dios está hablando a su gente, a su pueblo, cambiar su lenguaje por un lenguaje más productivo, un lenguaje de mayor bendición. 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Cuando realmente si vive en nosotros para revelar la obra de Dios, para revelar la obra de Cristo, si vive en nosotros, ¿cómo cree que se siente el Espíritu Santo que vive hablando puras pestes, hablando puras palabras ofensivas, corrompidas, palabras consonantes que realmente a veces suenan tan feo porque son ofensivas al lenguaje común? Mis hermanos, mis amigos, Dios ha puesto su sello, su Espíritu Santo, como una garantía de que somos su pueblo. Y escuche bien, Dios ha puesto su sello sobre nosotros como algo que somos su pertenencia, porque Él nos compró con su sangre. Él pagó el precio por nuestro rescate. Escuche bien esto. Por ser su pueblo santo que Él compró con su sangre, y en su venida, Él, ¿verdad?, reconocerá a los que son su pertenencia por el sello del Espíritu Santo que ha puesto en nuestra vida. El Espíritu Santo, note, Espíritu Santo, hay espíritus corruptos, espíritus de mentira, de engaño, de falsedad, de homicidio, suicidio, una serie de espíritus, y ahí se ve en la manifestación en los seres humanos. Hay gente que tienen un corazón tan duro que matan a una persona como si mataran cualquier animal, y hasta muchas veces hacen desastres con el cuerpo, lo queman, lo violan, hacen un montón de suciedad. ¿Cómo cree que está esa persona? ¿Qué cree usted? ¿Qué clase de espíritu está tomando o está controlando esa persona? Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo y debemos vivir de acuerdo a las indicaciones del Espíritu Santo, ya que Él nos va a guiar al temor, al respeto, a la reverencia, al amor y al servicio a Dios. 31. Quítese de vosotros toda amargura. Por eso viene avisando de antemano que no debemos abandonar el viejo hombre con sus costumbres. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo aquello que desfigura nuestra identidad como hijos de Dios, como personas santas, como personas consagradas, como personas por las cuales Cristo dejó su trono, su gloria, por los cuales Cristo fue a la cruz para pagar nuestro precio. Debemos, como cristianos, con esa conciencia clara, apartarnos de toda especie de mal. Nos cuesta, en nuestra fuerza nos cuesta. En nuestra capacidad somos impotentes e imposible de hacerlo, pero con la ayuda de Dios, con el sello del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a frenar todas nuestras actitudes incorrectas, todos nuestros comportamientos incorrectos. El Espíritu
Espíritu Santo nos va a guiar a la oración, el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra, y la palabra nos va a educar a vivir, porque la palabra tiene la enseñanza correcta para comportarnos como debemos comportarnos, como maridos, buenos maridos, respetuosos con su esposa, dándole lugar como hijos, respetando a los padres como sus primogenitores. Pero desgraciadamente el espíritu de Satanás ha llenado al ser humano con diferentes espíritus de mentira, de engaño, de falsedad, de vanidad, de orgullo, de pretensión. Cristo, con la salvación del alma, nos libera de la esclavitud, nos libera del engaño, nos libera de la mentira, nos libera de las garras del Satanás mismo, y nos atrae a Él para que vivamos una vida consagrada al servicio de Dios, separada totalmente de toda esa maldad y corrupción en la cual el diablo nos ha arrastrado. Yo sé que quizá para muchos esto parezca extraño, porque mucha gente ha sido religiosa por años, por tradiciones, pero sigue viviendo enredado en vicios y placeres, costumbres, tradiciones terribles que van en contra de lo que Dios enseña. Y llegan a la conclusión: es que yo no soy para esto. Es que esto no es lo mío. Ese es el engaño del diablo. Usted fue hecho para representar a Dios, para vivir para Dios, para enseñar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, para disfrutar de las bendiciones del Señor. Escúcheme bien. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Como su pueblo que Él compró con su sangre, que derramó en la cruz, debemos cerrar las puertas de nuestro corazón a toda clase de maldad. Y esto es lo que la iglesia de hoy en día debe entender, porque cada día está abriendo su corazón a las costumbres, a los hábitos, a los vicios de este mundo, y en lugar de dar un testimonio real, estamos arrastrados por las costumbres de este mundo, sus placeres, sus vicios, sus músicas, sus vestuarios, sus palabras, todo. En lugar de que nosotros estemos cambiando el mundo, es el mundo el que nos está cambiando por causa de no tener una vida consagrada a Dios. No se trata de ser, como dice por ahí, musigatos y personas que estemos simplemente ahí perdiendo el tiempo, inventando. No, se trata de vivir una vida normal. Se trata de vivir una vida limpia, una vida justa, una vida correcta. Se trata de vivir eso. Y escuche bien: lleno de amarguras, enojos que nos llevan al dolor, gritería como personas digamos desquiciadas. Hermanos, somos su pueblo, su gente, sus hijos. Es importante el consagrarnos día a día y aprender a vivir más cerca de Dios. Más cerca de Dios. Es necesario. Usted sabe como cristiano que la única manera de acercarnos a Dios en una relación es a través de la oración. ¿Qué es la oración? Es la vía de comunicación. Es simplemente aprender a abrir nuestros corazones frente a Dios. Alguien dice: es que no lo veo. Es que Dios es espíritu y Dios está en todas partes. Dios te escucha, Dios sabe quién eres, porque tú tienes un espíritu y es a través de ese espíritu como se comunica. Por eso Pablo decía: el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Romanos 8:16. Escúcheme bien. Y si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo lo comunica de espíritu a espíritu con Dios nuestro Padre eterno. Y por último, el último versículo dice: antes ser benignos, la benignidad es aprender siempre a darle el lugar a las otras personas antes que a nosotros. Eso tenemos que aprenderlos. Dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, aprender a tener amor compasivo, amor activo hacia las personas,
Y decía la palabra esto: misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué guardar rencores, amarguras y todo? Aprenda a perdonar. Deje que Dios defienda su causa. Mis hermanos, si queremos agradar al Señor y vivir en santidad, es necesario cambiar nuestras perspectivas en lo que concierne, ¿verdad?, lo que es el verdadero cristianismo. Lo he dicho muchas veces. El cristianismo, escuche bien, el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una religión, más bien es una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este mensaje hay verdades que debemos practicar en nuestro diario vivir como hijos de Dios. 1. No debemos andar como los otros gentiles que no conocen a Dios. Si usted conoce a Dios, debe conducirse como hijo de Dios. 2. Nosotros hemos aprendido de Cristo a ser obedientes. 3. En cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre, ese viejo hombre acostumbrado a las tradiciones de este mundo. 4. Renovarse en nuestra mente por la obra del Espíritu Santo, cambiar nuestra mentalidad. 5. Vestirse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. 6. Desechar la mentira y hablar la verdad con nuestro prójimo o con nuestro hermano. Hablen la verdad, esa verdad que libera al hombre de la mentira y del engaño. 7. Que si nos enojamos por algo ajeno, no debemos guardar el enojo. Debemos aprender a perdonar, debemos aprender a reconocer a los demás. 8. Que no debemos darle lugar al diablo para que él gane ventaja en nuestra vida. Somos propiedad de Dios y de ninguna manera debemos darle lugar al diablo. 9. Si robábamos, ya no lo debemos hacer. Todo lo contrario, ayudar a nuestro semejante, extenderle la mano. 10. No hablar palabras corrompidas o palabras consonantes, sino palabras que edifiquen a los oyentes. 11. No contristar al Espíritu Santo de Dios que nos dio para que seamos la garantía del Señor. 12. Quitar, ¿verdad? Quitar de nosotros toda amargura, enojo, gritería, todo aquello que desfigura la estabilidad del hombre o mujer que eres, hombre santo, hombre de paz y hombre de bondad. Y 13, y practicar la benignidad, la humildad, practicarla siempre, la misericordia, el amor por la vía de la práctica y perdonarnos unos a otros, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Como hombres y mujeres santos debemos apegarnos a los principios establecidos